Buenas noches con todos. En este video yo les voy a narrar sobre lo que es la química del siglo XIX. En lo que va en base de la química del siglo XIX va tras los brillantes descubrimientos y la realización de muchos resultados previos por parte de Lavoisier. La química comenzaba a alcanzar su madurez. Quiere decir que tras el tiempo ha ido avanzando y avanzando la química. En las décadas posteriores a Lavoisier se encontraron varias leyes que establecieron las bases ponderales y volumétricas de la química, acompañadas por los métodos y teorías que establecieron a la química como una actividad en la que por fin se aplicaba el método científico. Quiere decir que en todo este tiempo que ha ido, la química se ha ido como evolucionando desde el siglo XIX hasta la actualidad, que ha sido el siglo XXI. En esta época coincidió la revolución industrial, con la que calidad de vida del ser humano mejoró considerablemente. Una de sus consecuencias fue el aumento de la esperanza de vida. Por otro lado, fue necesario más bienes de consumo, desde alimentos a vestidos. Esto quiere decir que igual la química ha mejorado mucho a lo largo del tiempo al ser humano. Quiere decir que se han ido inventando miles de cosas a lo largo del tiempo con la química. Por satisfacer estas necesidades, la química fue fundamental, pues proporcionó los objetivos cotidianos que necesitaba la gente. En el siglo XIX, la química se convirtió en la ciencia de la moda. Algo más que se debería hablar de la química del siglo XIX es en el brillante nacimiento de esta ciencia. Uno de estos genios fue el inglés Robert Boyle, quien fue el primero en establecer el criterio moderno de los elementos químicos. Boyle también formuló la ley de gases y establecía la relación existente entre la presión y el volumen, y de una cantidad dada en un gas o una temperatura determinada. Anteriormente, los experimentos de Boyle revelaron que los gases se compartían comprimir y expandir fácilmente, con lo cual demostraban que los gases debían de estar compuestos por partículas muy especiadas entre sí. Boyle y Newton fueron entre los dos mayores impulsores del atomismo en el siglo XVIII, porque también Boyle también mostró la imposibilidad de que la realización de combustión en ausencia del aire. Por otra parte, se estudiaron las atracciones de unos elementos y otros y se desarrollaron infinidades de teorías, y como desde el fruto de la descripción cualitativa se descubrió la fermentación alcohólica e hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Un siglo más tarde, en Francia revolucionó aparecer Lavoisier, que encargaba de dar un contenido cualitativo y de la química, y de corregir los errores conceptuales sobre los que estaban basados, por lo que se consideraba el padre de la química moderna. Entre sus descubrimientos destacaba la ley de la conservación de masa en las reacciones químicas. Identificó el oxígeno como causa de que las sustancias ardieran en el aire. Fue el primero en darse cuenta que el aire fue una mezcla formada por miles de átomos que disuelven, que son elementos químicos que van de acuerdo a la evolución que se iban dando. Hoy conocido como nitrógeno, con estas bases firmes, la química se adentraba entre el siglo XIX como ciencia. En el siglo XIX se desarrollaron las leyes ponderales de las reacciones químicas. Para explicar estas leyes, Dalton desarrolló de la teoría anatómica. Toda la química conseguida durante todo el siglo y medio anterior solo tendría sentido si la materia estaba compuesta por átomos indivisibles. Enunció diferentes postulados sobre la combinación y características de los elementos. Con sus experimentos de combinación de gases, puso en tela de juicio la teoría de Dalton. Abogado solución de conflictos, aplicó a los gases de la teoría anatómica y demostró que volúmenes iguales de los gases estaban formados por el mismo número de partículas. Se desarrolló que estas partículas estaban compuestas por grupos de átomos llamados moléculas, y no por átomos individuales. A medida que iban aumentando, la lista de elementos químicos empezaron a basarse en la necesidad de ordenarlos.
puso orden elaborando una tabla periódica. Por otra parte, Berzelius abrió las puertas a la química orgánica. Wolver produjo la primera sustancia orgánica en el laboratorio. La urea. Franklin descubrió los enlaces de valencia, atribuyó una valencia 4 al carbono. Esto quiere decir que ha habido miles de investigadores científicos que a lo largo del tiempo han ido evolucionando la química hasta hoy en día. Y en finalidad de la química del siglo XIX, hasta el final del siglo se desarrolló toda la teoría estructural. Otro campo que se desarrolló fue la electroquímica. Volta inventó la pila eléctrica. Se estudiaron efectos de corriente eléctrica y diversos metales por electrólisis. Y Faraday aportó las leyes cuantitativas de la electroquímica. Y finalmente, del siglo XIX vio el nacimiento de una industria química independiente y de la profesión química. Y concluyendo hasta aquí el video de hoy, espero que le hayan aprendido un poco más sobre lo que es la química. Y bueno, estos solo fueron uno de los conceptos que conciernen la química. Ya como saben, la química en un futuro puede mejorar mucho mejor a la humanidad. Y bueno, hasta aquí el video de hoy y espero que hayan aprendido un poco más sobre lo que es la química. Muchas gracias por su atención.